libro grueso, ¿verdad? Pero gracias a Dios poco a poco ahí vamos glorificando a Dios. Denle ese fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. Bienvenidos todos nuevamente. Les estaba diciendo que le damos muchas gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Tan especial que tenemos para estudiar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de conocimiento. Nuestro Señor Jesucristo dijo que escudriñáramos las Escrituras, que estudiáramos a profundidad las Escrituras, que rebuscáramos en las Escrituras todo lo que Él nos dejó para enseñarnos. Amén. Así es que les voy a pedir si me ayudan ahí, por favor, y vamos a la primera carta a los tesalonicenses. La semana pasada hablamos un poco acerca de los de Berea, ¿verdad que sí? Y vamos a primera de Tesalonicenses, y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Puestos de pie por reverencia a la palabra de Dios, si me ayudan ahí, por favor, con mucho amor a la palabra de Dios. Ya estamos ahí. Primera de Tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo ¿qué? 1. Dice Pablo, ¿quién más? Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pueden sentarse dándole un fuerte aplauso, Señor, por favor. Eso. Aleluya. ¿Quién es Silvano? También lo conocemos como Silas, ¿ok? Entonces es Timoteo, está Silas y está el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Para aquellos que no sabían cuál era el nombre también de Silas, pues es Silvano, es la misma persona, ¿ok? Nos quedamos la semana pasada en la página 332 y vimos que la visita a Berea resultó más pacífica que la de Tesalónica. Hablamos que los hermanos de Berea estaban bien receptivos a la palabra de Dios, pero aún así lo escudriñaban, ¿qué? Todo, retenían lo bueno y desechaban lo malo. Y ojalá que la iglesia de hoy en día fuera una iglesia que lo escudriña todo y lo escucha todo, lo escudriña todo, retiene lo bueno y desecha lo malo. Hoy hablaba con alguien y le decía, hay personas en el internet, porque hoy todo el mundo puede hacer un video, ¿verdad que sí? Todo el mundo puede ponerse una cámara enfrente y hablar y dar su opinión acerca de cualquier tema, estén o quizá no están preparados. Y hay una jovencita que está en las redes sociales que habla con una seguridad, que habla de una manera con tanta certeza, tan segura de sí misma, y usa unas palabras tan técnicas de la palabra de Dios que cualquiera se la cree. Pero cuando la escuchas con atención, lo que enseña y lo que predica son herejías y falsas doctrinas. En este video que vi, ella estaba hablando de que el Espíritu Santo es una mujer Espíritu Santo. Y hay una secta en Guadalajara que está teniendo varios adeptos y ya tienen iglesias en la frontera de México. Y se están expandiendo a través de las redes sociales a muchos lugares diciendo que el Espíritu Santo es una mujer. Y cuando tú la escuchas hablar, tú dices, wow. Y dice, no hay ningún pasaje en toda la Biblia que diga esto y esto y esto. Las personas que hemos tenido el privilegio de leer toda la Biblia, te puedes dar cuenta que esa expresión y esa declaración tan fuerte y tan llena de convicción que te dice, no hay un solo pasaje en la Biblia que hable o que diga esto y esto. Si la has leído, ahí empiezas a hacer cuentas si hay
está este otro pasaje bíblico que sí hablan de lo que ella está diciendo, que no habla. ¿Me estoy explicando? Hoy más que nunca, por causa de los medios de comunicación, la iglesia y las redes sociales, y porque cualquier persona, una tía diría, todo loco con su tema, ¿verdad? Cada loco con su tema, perdón. Entonces, cualquier persona tiene una opinión, cualquier persona habla de cualquier tema, aunque esté o no preparado. Y la iglesia de hoy en día, que está siendo bombardeada a través de todo esto, debería de ser una iglesia como la de Berea, que lo escudriña todo. Diga conmigo, lo escudriña todo. Ustedes y yo no deberíamos de dejarnos llevar por lo que escuchamos, sino que deberíamos de escudriñarlo nosotros mismos. Ahora, hay una controversia hoy en día porque se dice, es que no debes de juzgar a las personas. ¿Verdad que sí? Si son falsos maestros y enseñan falsa doctrina, no debes de juzgar a las personas porque también son hijos de Dios. Y déjenme decirles, no se debe de juzgar a la persona, pero sí se debe de juzgar el mensaje. En Primera de Corintios, hablando acerca del don profético, en un mensaje para la congregación, el apóstol Pablo enseña y dice, cuando alguien vaya a dar un mensaje para la iglesia, debe de haber 2 o 3 que juzguen, ¿qué? El mensaje. ¿Y cómo se juzga un mensaje? Filtrándolo y ver si se alinea a la palabra de Dios. Cada cristiano debería de estar su pensamiento, su manera de pensar, sus ideologías, alineado a la palabra de Dios, y de todo lo que escuchemos debemos de escudriñarlo todo, juzgar el mensaje y filtrarlo a través de la palabra de Dios. Y con mucho dolor en el corazón quiero decirles que hay muchos predicadores con falsas doctrinas que basan su falsa doctrina en versículos solos, aparte, sacándolos fuera de contexto. Estaba viendo un mensaje de un predicador que estaba hablando acerca del Espíritu Santo y decía que el Espíritu Santo en ninguna parte de la Biblia se manifestaba haciendo llorar a las personas. Y ahí entonces comienzas tú todo lo que has estudiado. Y entonces, ¿qué le pasaba a Jeremías, al profeta? Muchos le llaman el profeta llorón por su sensibilidad del fuego que le provocaba el fuego que ardía dentro de él. ¿Me siguen hasta aquí? Y entonces traía diferentes versículos fuera de contexto, un solo versículo aparte, para decir que el Espíritu Santo, cuando venía con la unción, traía gozo. Y luego empezó a decir, aquí hay un manto de gozo. Y la gente empezó a reírse como loco, que no podían parar de reír. A esa falsa doctrina, como manifestación del Espíritu Santo, se le llama la risa santa, si no me equivoco. Donde todo el mundo le da ataque de risa y dicen que es porque están llenos del Espíritu Santo. Y te da versículos. Pero qué bonito sería que la iglesia escribiera esos versículos y que los escudriñara y los estudiara en su contexto. ¿Vamos bien hasta ahí? Esa era la iglesia de Berea. Ahora vamos a Tesalonicenses. Aunque estas cartas cronológicamente pertenecen a la estadía de Pablo en Corinto a fines del año 51 después de Cristo, las consideraremos aquí a causa de su relación con la iglesia. Fueron escritas con intervalo de unos cuantos meses mientras Pablo estaba ocupado en el ¿qué? En el ministerio en Acaya. La primera carta la escribió después de recibir el informe que Timoteo le trajo hasta Corinto, y en los saludos incluye los nombres de Timoteo y de quién, y de Silas. Su contenido en lo general es doble. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, la primera carta que escribe el apóstol Pablo, viene Timoteo con informes, ¿verdad que sí? Viene desde Corinto. Viene Timoteo, ¿y quién viene más con él?
Silvano o Silas, ¿verdad que sí? ¿Y cuáles son esas dos cosas de las que habla? Alabanza por la firmeza de los tesalonicenses bajo la persecución de los judíos y corrección de ciertos errores y equivocaciones que habían crecido entre ellos. Entonces, ¿por qué escribe el apóstol Pablo esta carta? El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses porque estaban sucediendo dos cosas en esa iglesia en Tesalónica. La primera de ellas, había persecución. Diga conmigo, persecución. No, pero con ganas, persecución. Amén. Había persecución. La iglesia estaba siendo perseguida. Ya había personas que habían muerto por causa de esa persecución. Y eso comenzó a levantar dudas acerca de la venida eminente de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo fue una de las personas que más habló acerca del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y son dos cosas que no podemos confundir, que están en las dos cartas. En la primera carta de los tesalonicenses habla acerca del arrebatamiento, y en la segunda carta a los tesalonicenses habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pisando con sus pies en la tierra para reinar por 1000 años. ¿Me siguen hasta aquí? La gente estaba siendo perseguida, la iglesia estaba muriendo a través de la persecución, y la gente se comenzaba a preguntar: ¿cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo? El principal tema doctrinal se refiere al regreso ¿de quién? De Cristo. Un tópico que apenas se menciona en Gálatas, si no es en la alusión que Pablo hace de que nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Esto no era una novedad en la predicación apostólica, porque Pedro declaró que Jesucristo había recibido en los cielos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas anunciada por los profetas. Y Pablo mismo, en su discurso pronunciado en Atenas, dijo que Cristo volverá para juzgar al mundo. Santiago también había hablado del regreso del Señor. Pero las epístolas a los tesalonicenses tienen la más antigua y completa discusión que en la literatura cristiana existe acerca de esta doctrina. Es decir, la doctrina del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando nosotros estudiamos los diferentes libros de la Biblia, tenemos que ver lo que está sucediendo y el por qué se escribieron. Ya vimos que en Gálatas había falsos maestros y se escribió esa carta para poder afirmar a la iglesia, exhortarla y levantarla de lo que estaba viviendo. En Tesalónica está sucediendo algo totalmente diferente. Está habiendo persecución y mucha gente se está haciendo la pregunta de que ¿cuándo va a regresar el Señor Jesucristo? ¿Será que hay una esperanza? ¿Qué acerca del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo? Vamos al bosquejo ahí de rapidito. Primero viene la salutación, ¿verdad que sí? Diga conmigo la salutación. Dice gracia y paz, ¿ok? Luego viene el carácter de la iglesia, elección de la iglesia, reputación de la iglesia. Luego viene relaciones apostólicas con la iglesia, la conducta de Pablo hacia la iglesia, la recepción de Pablo por los tesalonicenses, la preocupación de Pablo por la iglesia, la oración de Pablo por la iglesia, los problemas de la iglesia, el problema de la moralidad, ¿qué? Sexual. Ustedes saben que como iglesia, pues de repente se tienen que hacer updates en la página de Google para la dirección de la iglesia. Y nos quedamos sorprendidos de lo que está sucediendo en la sociedad. Mi esposa estaba haciendo y moviendo para el cambio de horario y hacer update. Y ahora tienes las opciones de decir si tienes baños para esto, para las personas, ya saben ustedes qué. Si es un lugar donde hay personas como estas, etcétera, etcétera. Y un montón de cosas referentes a la inmoralidad sexual. Todo el tiempo ha habido, pero hoy es como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. El problema de la conducta social
el problema de la condición de los muertos, el problema de los tiempos y las ocasiones, y luego exhortaciones. ¿Y qué más? Y saludos, ¿verdad? Entonces, los problemas que se tratan en esta epístola son completamente diferentes de los que se mencionaron en Gálatas. En lo general reflejan los problemas de los convertidos gentiles, no los de los creyentes judíos. La fornicación y la pereza aparecerían más difícilmente en una comunidad judía a causa de que la ley que se inculcaba en los judíos desde que eran niños muy pequeños resolvía de antemano estos problemas. Diga conmigo, fornicación y pereza. ¿Nos vamos a la Biblia? ¿Sí? Primera Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras ¿qué? Oraciones. Primer principio, diga conmigo, tengo que orar por mi iglesia. ¿Alguien dice amén? No solamente cuando venimos a la oración aquí, sino que en nuestra oración diaria tenemos que orar por la iglesia, por aquellos que pasan necesidad, por aquellos que están enfermos. Siempre debemos de tener en nuestras oraciones a la iglesia. Si nosotros no encontramos qué orar, hay mucho por lo cual orar. Solamente hace falta que converses un poquito con algún hermano después del servicio, con alguna hermana, y te vas a dar cuenta y vas a poderle decir, voy a estar orando por ti. La oración eficaz del justo puede mucho. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo que han de pedir, Dios lo va a hacer conforme a su voluntad. Amén. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Y aquí hay varias frases que debemos de tener en cuenta. La obra de vuestra fe. Diga conmigo, la obra de vuestra fe. Pablo le dice a la iglesia, le doy gracias a Dios por la salvación que ustedes han experimentado y por la fe que ustedes han puesto en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué más hace la iglesia? Diga conmigo, del trabajo de vuestro amor. No, pero con ganas, diga, del trabajo de vuestro amor. ¿Y cuál es el trabajo de vuestro amor? El servicio en la obra de Dios, el servicio en la iglesia. Y cuando una persona sirve en la iglesia, lo primero que debe de preguntarse es, ¿cómo debo de servir al Señor? Y debe de ser con amor. ¿Alguien dice amén? El que ama a Dios va a dar lo mejor de sí en su servicio. Y todo lo que haga lo va a hacer como para el Señor, con excelencia y con amor. No al ahí se va. ¿Me dicen amén? Dile al que está a tu lado, el Señor te está viendo. El Señor está viendo tu amor. El Señor está viendo tu esfuerzo. Y le dice Pablo, nos acordamos sin cesar del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, constancia. Si algo necesita tener en mente la iglesia de hoy, es que debemos de ser constantes. Diga conmigo, constantes. No podemos afanarnos, no podemos mirar atrás, no podemos volver atrás. Debemos de ser constantes. Pero ¿cómo le cuesta al cristiano ser constante en algo que emprende para Dios? ¿Cierto o no es cierto? Decimos, voy a servir en esta área, voy a estar en las oraciones, voy a ir a los ayunos, voy a ir los jueves, pero nos hace falta ¿qué? Constancia. Y quiero que ustedes sepan algo, mis queridos hermanos, si algo va a hacer la diferencia en todas las áreas de nuestra vida, es la constancia. ¿Me dicen amén? ¿Por qué creen que estimulamos o animamos tanto para que se hagan ciertas labores cristianas que tenemos que hacer para que se convierta en un estilo de vida? Por causa de la constancia, por causa del hábito. ¿Cuántos de los que están aquí se levantan temprano y cuando les toca descansar, aún así se levantan temprano y no pueden dormir? Levanten la mano. ¿Saben por qué? Porque ya su cuerpo se acostumbró, ya es un hábito. La constancia produce ¿qué? Hábitos.
Por eso la constancia de estudiar la Biblia, de leer un buen libro, de escuchar un buen mensaje al día, debería de ser algo que se convierta en un hábito por causa de la constancia. ¿Me dicen amén? Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en ¿qué? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Diga conmigo, hechos, no solo palabras. ¿Me dicen amén? ¿Cómo debe de vivir el cristiano? Diga conmigo, con hechos y no solamente con palabras. Dice, no fueron palabras solamente, sino que el poder del Espíritu Santo manifestado en nosotros, el cambio y la transformación que ha hecho en nosotros, y el poder de la oración y sus manifestaciones gloriosas. Ustedes han visto que Dios está entre nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está entre nosotros? ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte al Señor. Yo le voy a decir algo. Cuando una persona dice, hoy no se sintió el Espíritu Santo, hoy no se sintió la presencia de Dios, está haciendo a Dios mentiroso. Y sin darse cuenta le está diciendo a Dios que Él miente. Porque Dios, nuestro Señor, prometió que donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría. Si tú no lo sientes es porque no te acercas a Dios. La palabra de Dios dice, acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. Él prometió estar, Él prometió descender en medio de la alabanza de su pueblo. Él prometió intervenir en la humillación de sus hijos. ¿Alguien dice amén? Entonces dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Diga conmigo, imitadores del Señor. Dígalo más fuerte, imitadores del Señor. ¿Se imaginan cómo estaría nuestra iglesia si fuéramos hombres, mujeres, jóvenes y niños que buscan imitar al Señor Jesucristo? ¡Wow! ¿Qué iglesia seríamos? Pero ¿qué les parece si comenzamos nosotros los que estamos aprendiendo esto? Si nos ponemos como meta ser imitadores de Cristo y nos esforzamos cada día por imitar a nuestro Señor Jesucristo, nuestra iglesia va a ser totalmente diferente. El impacto que vamos a tener va a ser totalmente diferente. Necesitamos comenzar a anhelar ser más como Jesús e imitar a Cristo. Jaime Murrell, que está descansando en paz, escribió una canción que decía, Señor, ayúdame a menguar para que crezcas tú. Nació de la palabra de Dios esa canción. Qué bonito sería que cada mañana al despertar viéramos la luz de un nuevo día y le dijéramos al Señor, Señor Jesús, hoy quiero ser más como tú. Hoy quiero imitarte. Y cuando nos encontremos en una situación difícil, podamos decirle, Señor, quiero imitarte. Cuando algún compañero del trabajo nos quiera sacar canas verdes, diga conmigo, Señor, quiero imitarte. Cuando la esposa o el esposo tiene ganas de pelear por cualquier cosa, Señor, quiero imitarte. ¿Alguien dice amén? Cuando los hijos se ponen rebeldes y desobedientes, Señor, quiero imitarte. Pero imagínense que nuestros jóvenes dijeran Señor o aprendieran a imitar a Cristo. Y que cada mañana se levantaran diciendo yo quiero ser más como Jesús. Contengan un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y luego dice que recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación, pero en medio de la gran tribulación el Espíritu Santo les dio gozo. Por eso hay un corito que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Si Dios está contigo, aún en medio de las peores tribulaciones, tú todavía vas a tener gozo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Y dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es mi
fortaleza. Así es que no importa lo que se venga, no importan las noticias, no importan las estadísticas, no importan las tribulaciones en tu vida, no se te puede ir el gozo. ¿Alguien dice amén? Porque si el Espíritu Santo está contigo, Él es poderoso para obrar y nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo más fuerte al Señor. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Diga conmigo, ser ejemplo. Imagínense que cada matrimonio, hombre y mujer de nuestra iglesia, se pusiera en su mente: yo quiero ser ejemplo. Ustedes no saben cómo le oro a Dios para que seamos una iglesia que sea ejemplo para otras iglesias. Pablo está diciendo: ustedes como iglesia han sido un ejemplo para otras iglesias, para otros creyentes en otros lugares como en Macedonia y Acaya. Qué bueno sería que a donde quiera que tú vayas con otros creyentes tú puedas ser un ejemplo. Dile que está a tu lado, pero buen ejemplo, no mal ejemplo. ¿Ustedes conocen creyentes de mal ejemplo? A ver, levanten la mano quienes conocen. Montones. ¿Cuántos conocen creyentes de buen ejemplo? Los hay, pocos, escasos, pero los hay. Pero los que más abundan son los creyentes de mal ejemplo, que se hacen llamar cristianos, pero sus vidas no lo demuestran. Diga conmigo, hechos más que palabras. Amén. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de ¿qué? De hablar. ¿Por qué? Porque la iglesia de Tesalónica estaba haciendo su trabajo evangelístico. Él dice: la palabra del Señor ha sido, ahí está en el versículo, ¿me pueden ayudar o no? Divulgada, diga conmigo, divulgada. Amén. Es decir, ha sido predicada. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez en que divulgaste el mensaje de Jesucristo en algún lugar? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Jesús a alguien? Cuando la iglesia no quita el dedo del renglón en su labor evangelística, vamos por buen camino. El apóstol Pablo les aplaude y les elogia y les dice: ya ni necesidad tuvimos de hablar nosotros, porque ahora ese trabajo evangelístico ustedes lo siguen haciendo. Ustedes le hablan del Señor a sus familiares, a sus amigos, a su patrón, a sus compañeros de trabajo, en el mercado, en el parque, a donde quiera que ustedes van, están hablando del amor de Cristo y del mensaje de salvación. Así debería de vivir la iglesia. Así debería de caminar la iglesia. ¿Alguien dice amén? Todavía hay muchas personas que no han escuchado el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Diga conmigo, convertidos de lo malo a lo bueno. Diga conmigo, convertidos a medias o bien convertidos. ¿Ah? Bien convertidos. Dejaron los ídolos y se convirtieron a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos tienen al Dios vivo y verdadero? Yo le hubiera dado un fuerte aplauso. Servimos al Dios vivo y verdadero. Noten que no les dijo para servirnos a nosotros o para servir Él dijo: porque ustedes sirven ¿a quién? Al Dios vivo. Y cuando tú sirves, ¿a quién sirves? Al Dios vivo y verdadero. Y entonces, si sirves al Dios vivo y verdadero, ¿por qué dejas que una simple persona con un comentario te desanime de servir a quien se lo merece? Al Dios vivo
y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, y a Jesús, quien nos libra de la ¿qué? ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Jesús nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? La gran tribulación y el juicio final. Es lo único que estamos esperando. Para eso se escribió el Apocalipsis, la revelación de los tiempos antes del fin. Esperamos el arrebatamiento de la iglesia, y al momento de que la iglesia es arrebatada, la ira de Dios venidera comienza por 7 años, donde los 3 últimos años y medio se desata lo peor de la ira de Dios. Hoy la gente habla mucho de que Dios es amor, de que Dios es amor, y se nos olvida que también es fuego consumidor, y que es santo, y que es justo. ¿Me dicen amén? Apláudale más fuerte al Señor, por favor. ¿Cuáles eran los problemas de algunos en Tesalónica? Diga conmigo: fornicación y pereza. Vamos al libro 335, la página. Los gentiles no tenían esta educación. Las relaciones sexuales se sujetaban principalmente a las demandas del placer y de la convivencia. Diga conmigo: el placer y la convivencia. Y la conveniencia, perdón. Y aunque los moralistas paganos habían señalado determinados límites a la licencia, no hablaban con el autoritativo, así dice el Señor. La solidaridad social que poseía el judío debido a su familia y a la lealtad debido a su misma conversión, quedaban separados de aquellos lazos sociales que el paganismo les ofrecía para crear un sentido de fraternidad y de mutua responsabilidad. Los tesalonicenses recibieron la orden de trabajar industriosamente y de conducirse prudentemente para con los de afuera. Diga conmigo: ser un ejemplo. La enseñanza sobre el regreso de nuestro Señor no era enteramente nueva, porque Pablo declara posteriormente que él les había enseñado estas cosas cuando estuvo con ellos. Debió haber sido algo de lo que Cristo enseñaba acerca de este asunto, porque dice: os decimos esto por la palabra del Señor. Y usó la figura del ladrón en la noche, que también Jesús usó en la misma ¿qué? Enseñanza. En Mateo 24, ¿se recuerdan? Porque vendrá como ladrón en la noche. Mateo 24 nos dice: estas son las señales antes del fin, estas son las señales de mi regreso. Será de una manera repentina, cuando nadie lo espera. Siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo está predicando acerca de esta doctrina del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. La primera parte de la discusión se refiere al traslado de los que estén vivos y la resurrección de los que están muertos. Y se motivó sin duda alguna por la preocupación de los tesalonicenses por aquellos que habían muerto ¿en qué? En la persecución. No dudaban que el Señor vendría, pero ¿qué pasaría con los que hubieran muerto antes de que Él viniera? La segunda parte de la discusión fue provocada por el deseo de saber cuándo regresaría Cristo. ¿Les suena familiar o no? ¿Verdad que sí? Primero, ellos están experimentando mortandad por causa de la persecución. Ellos saben que Cristo viene pronto, así como nosotros seguimos predicando que Cristo viene pronto. No saben cuándo, y la gente se está muriendo. ¿Y qué hay de los que ya se murieron? ¿Qué va a suceder con las personas que están en vida? ¿Cuándo exactamente va a ser el regreso de nuestro Señor Jesucristo? En este tema hay gente que se burla porque dice: tienen más de 1500, 1800 años predicando acerca de la venida del Señor Jesucristo y el Señor todavía no ha venido. Pues deberíamos de estar a la expectativa, porque cada día que pasa es un día menos. Cada día que pasa es un día que se acerca más la venida del Señor Jesucristo. No sabemos ni el día ni la hora, pero el mandato del Señor es claro: estar preparados, velad y orad. El hecho de que el Señor no haya venido, el apóstol Pedro dice, tiene la respuesta.
Muchos dicen que tarda el Señor, pero la venida del Señor no la tengan por tardanza, sino que Él no viene no queriendo que nadie se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Lo que ha estado sucediendo es gracia, amor y misericordia del Señor. Por eso es que no ha venido. ¿Alguien dice amén? Porque cuando venga la ira del Señor se desata y se va a acabar este mundo. ¿Me siguen hasta aquí? La segunda parte es que querían saber cuándo. Digan conmigo, ¿cuándo? Ustedes no saben cuánto predicador famoso hay poniéndole fechas. Hay uno que hasta me dejó sorprendido porque yo lo consideraba un estudioso de la palabra de Dios. Pero a veces cuando te sientes tan estudioso, en mi país decimos se te van las cabras. Empiezas a hablar de más y no empiezas a cuidar la boca en las enseñanzas. Y él dijo, si para el 2000 y pico no ha venido el Señor, creo que dijo el 2022. Si para el 2022 no ha venido el Señor, ya eso es tardanza. Y hay gente que se ha atrevido a poner fecha. ¿Ustedes se acuerdan del pánico del 2012? A ver cuántos se acuerdan, levanten la mano. Letreros por todas partes que porque iba a ser el fin del mundo y que no sé qué. La iglesia de los adventistas del séptimo día, ustedes no saben cuántas veces le han puesto fecha al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y ese tema se presta para dogmatizar demasiado. No hay mucho que sacarle a este tema. Lo único que tenemos que saber es que Él viene pronto. That's it. ¿Cuándo? Dice la palabra de Dios que solamente el Padre lo sabe. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Así es que no se preocupe cuándo, nada más esté preparado. Amén. El que está preparado no se preocupa cuándo. ¿Me siguen hasta aquí? Si empiezan los rayos, los truenos y se viene una tormenta, pero tú tienes leña en tu casa, tienes un generador en tu casa, estás preparado para una tormenta, ¿te preocupas? No, que se preocupen los que no están preparados. Se me va a echar a perder la comida, y luego si se va la luz, y por cuánto tiempo se va a ir la luz, y no tengo leña, y si es en el invierno. Ustedes saben que murió gente en Texas en este tiempo, en el año pasado, por causa del frío cuando hubo tormentas invernales. ¿Por qué murieron? Porque no estaban preparadas. Ustedes me dirán, pastor, es que usted se va al extremo. No. En mi casa yo tengo mi generador, yo tengo mi leña, yo tengo todo ahí guardadito, de algo me va a servir, y gasolina todo el tiempo. Cualquier cosa puede pasar. Que se preocupen los que no están preparados. No hay de qué preocuparse si estás preparado para su regreso. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Pablo contestó que la respuesta descansaba sobre un conocimiento espiritual más bien que sobre un cálculo especulativo. No hay que especular en la venida del Señor. Si ellos eran activos y estaban alerta, diga conmigo, ser activos y estar alerta, esperando ardientemente el regreso de Cristo, serían preservados de la ira, por tanto no necesitaban vivir bajo temor. Amén. Está bien chiquita la carta. ¿Les parece si la leemos? Sí. All right. Capítulo 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Miren lo que dice Pablo: fuimos ultrajados, nos golpearon, nos maltrataron, pero ese no fue motivo para dejar de servir al Señor. Wow. Ese no fue motivo para dejar de seguir a Cristo.
Ese no fue motivo para dejar de predicar el evangelio. No importa qué tan mal te vaya en la vida, no importa cuántos golpes recibas en la vida, no importa cuántas malas noticias y frustraciones y problemas tengas en la vida, no son motivo para dejar de servir a Cristo. ¿Me dicen amén? Si nosotros lográramos poner eso en nuestra mente y en nuestro corazón, como dice Pablo, nuestra iglesia sería una iglesia fuerte. Pero hoy en las iglesias no les puedes decir ni mi alma, porque ya se ofende la gente. Apenas tratas de corregirlos, me voy de la iglesia, enojados, y ya no sirvo al Señor. Apenas tratas de reprender a alguien, como dice la escritura, y ya se van lastimados de las iglesias, imagínense. Ay, estoy herido. La iglesia me lastimó, la iglesia me hirió. No hay razón. Si la iglesia te hirió, vete a otra y sigue sirviendo al Señor. Sigue buscando de Dios. Pero con dolor y tristeza se los digo, no todos, no es bueno generalizar, pero muchos de los que salen de esa manera vuelven atrás y solamente buscaban una excusa para volverse como el perro a su propio vómito y la puerca lavada a lodo cenagoso. Porque tú los ves, por sus frutos los conoceréis. No importa lo que sufras en el ministerio, no importa lo que sufras como cristiano, nunca dejes de servir al Señor. No les estoy diciendo no se vayan de iglesia. Si es una iglesia donde se maltrata, si es una iglesia donde se predica falsa doctrina, si es una iglesia liberal que no le importa nada, una iglesia que solamente engorda, huyan por sus vidas. Pero lo que haga la iglesia o los problemas no son una razón para dejar de servir al Señor. Es decir, llegas a otro lugar y sigues sirviendo y te involucras y nunca tomas la decisión que a todos nos ha tentado. Me voy a ir a una iglesia grande y solo lo que voy a hacer es sentarme y escuchar la palabra de Dios y no me voy a involucrar en nada. ¿Les ha pasado por la mente, no? ¿O soy el único? A mí me pasó por la mente una vez. Miren que desde chiquito sirvo al Señor. Después de que me dividieron la iglesia, esas eran mis palabras. Me voy a ir a una iglesia americana y nada más voy a escuchar el mensaje y me voy a ir a casa. Voy a adorar, escucho la palabra y me voy. Y Dios me decía, yo no te llamé para eso. Yo no te rescaté para eso. Yo no te escogí para eso. Y lo mismo les dice hoy a ustedes. Él nos llamó, nos rescató y puso su mirada en nosotros porque instrumentos útiles en sus manos éramos y somos. De lo contrario no nos hubiera rescatado. ¿Alguien dice amén? Diga bien fuerte, soy un instrumento en las manos del Señor. Él nos quiere usar, amén. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de qué, ni de impureza. Ahora, ¿cómo nosotros libramos nuestras vidas del error doctrinal o bíblico? A través del estudio profundo de la palabra de Dios, a través de adquirir conocimiento, a través de la sed y de la hambre de querer crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ni de impureza. No fue a través de técnicas de persuasión, no fue a través de la manipulación, fue meramente por la palabra de Dios. Ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a quienes, a los hombres, sino a quién, a Dios que prueba nuestros. Cuando se enseña la palabra, cuando se predica la palabra, ¿a quién se debe de agradar? ¿A Dios o a la iglesia? A Dios, no a los hombres. Pero hoy hay muchas iglesias que todos sus mensajes solamente tratan de agradar a la iglesia. Ya no se predica acerca de Cristo. Ya no se predica arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya no se predica acerca de la resurrección de Cristo. Ya no se predica acerca de la vida cristiana. Hoy lo único que se predica es: vas a ser exitoso, vas a conseguir tus metas, vas a lograrlo porque Dios está contigo. El éxito está preparado para ti, la prosperidad es lo que te espera, la sanidad la vas a adquirir.
Eso es lo que se predica hoy en día. Qué esperanzas de todo lo que estamos leyendo en la predicación de los apóstoles a lo que se predica hoy. ¿Me siguen hasta aquí? No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros ¿qué? Corazones. Dile al que está a tu lado: Dios conoce el corazón. Mientras tu corazón esté bien con Dios, tú sigues adelante. Amén. Porque nunca usamos de palabras ¿qué? Lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos ¿qué? Avaricia. Dios es testigo. ¿Entendieron el versículo 5? Y si no, lo leemos en la traducción lenguaje actual. Versículo 5. Como ustedes saben, jamás les hemos dicho cosas lindas. ¿Qué son las palabras lisonjeras? Cosas lindas, lo que se conoce hoy como el mensaje light. Todo está bien, no importa lo que creas. Si tú tienes un corazón sincero, Dios te conoce. No importa cómo vivas, eres un hijo de Dios. Y como Dios es tu Padre, Él no te va a quitar el alimento ni el cuidado. Así es que no importa cómo vivas. ¿A cuánto les gustaría apapachar y consentir y darle todo lo que te pida a un hijo rebelde? Levanten las manos. A nadie. ¿Qué nos hace pensar que Dios, siendo Dios, solamente nos va a hablar cosas lindas? ¿Vamos bien hasta aquí? En la predicación debe de haber una dieta balanceada. Como ustedes saben, jamás les hemos dicho cosas lindas para tratar de convencerlos, ni los hemos engañado para ganar dinero. Dios sabe que esto es cierto. Cuando predicamos, dice Pablo, no llegamos a ustedes hablándoles cosas lindas para convencerlos, ni tampoco llegamos tratando de explotarles y sacarles dinero. ¿Vamos bien? Ni les hemos engañado para ganar dinero. Versículo 6, Reina Valera. Ni buscamos gloria de quienes. Wow, esto es para los predicadores, ¿verdad? Que buscan la gloria de los hombres, ser conocidos, reconocidos y famosos. Ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Así debería de ser el amor en la iglesia. Ese es el amor del pastor para la iglesia. Las decisiones que toma un pastor en la iglesia son para el cuidado de la iglesia, buscando el bienestar de la iglesia, así como un padre hace con sus hijos. ¿Me dicen amén? No todos. Hay pastores buenos y hay pastores malos. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros a los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Exhortación con amor, con cariño, con ternura, con consolación, pero sin permitir que no haya cambio. ¿Vamos bien? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de ¿quién? De Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Diga conmigo, la palabra que se predica, la palabra que se enseña, ¿de quién es? De Dios. ¿Y qué hace la palabra? Diga conmigo, actúa, provoca cambio, provoca transformación, traer renuevo.
transforma a las personas. ¿Me dicen amén? Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Satanás qué? Nos estorbó. En muchas ocasiones Satanás nos va a querer estorbar porque estamos en guerra. Diga conmigo, estamos en guerra. ¿Me dicen amén? Capítulo 3. Son solamente 5 capítulos. ¿Los aguantamos? ¿Sí? ¿Me tienen paciencia? Capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Qué deben de hacer los hermanos unos a otros? Diga conmigo, afirmarse unos a otros, confirmarse unos a otros. Nuestras conversaciones deben de ser de confirmación, de ánimo, de échale ganas, de sigue adelante, Dios está contigo. Nada vale más la pena que servir y seguir a Cristo. Enfócate en Él, no te dejes consumir por lo que esta vida te ofrece. Sirve a Cristo, dedícale tiempo al Señor. Y también con la confirmación viene la exhortación. Diga conmigo, la exhortación en amor. Este país, si no te pones pilas, te consume y no te da tiempo ni siquiera para orar. Amén o ay, Señor. Ahí es donde la iglesia necesitamos confirmarnos y exhortarnos respecto a nuestra fe. Hagan tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y ladrones no minan. Versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Dile al que está a tu lado, no te inquietes en la tribulación. ¿Se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tan inquieto estaba en la tormenta? Estaba tan inquieto que estaba durmiendo mientras todo el mundo estaba en pánico. A eso se refiere el apóstol Pablo. No se inquieten, ustedes tranquilos en medio de las tribulaciones. Para eso estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar ¿qué? Tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Mis queridos hermanos, todo en la vida del cristiano es color de rosa. Cualquier predicador que te diga que todo está bien todo el tiempo en la vida cristiana no ha leído la Biblia. En esta vida se pasa por tribulaciones, pero en medio de las tribulaciones, el que te lleva de su mano es Cristo Jesús, su Espíritu Santo. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado ¿quién? El tentador, y que nuestro trabajo resultase. Wow. ¿Qué puede suceder en la vida del cristiano? Dile que está a tu lado, que llegue el tentador, que te tiente el tentador. Y el tentador vino para matar, robar y destruir. El tentador vino para hacerte desertar de tu fe. El tentador vino para que dejaras de servir. El tentador vino a tentarte para que dejes de congregarte. El tentador vino a tentarte para que vuelvas a tu vana
manera de vivir. Y entonces el trabajo de la predicación, del discipulado, resultaría en vano. Diga conmigo, wow. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio ¿qué? Buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Diga conmigo, buenas noticias. Voltea al que está a tu lado y dile, no te preocupes, solo buenas noticias hay aquí. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Me dicen amén y dan un fuerte aplauso al Señor, por favor. No importan las luchas, no importan las pruebas, seguimos adelante. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Dile al que está a tu lado, firmes en el Señor. Dile más fuerte, firmes en el Señor. El vocabulario que se utiliza aquí es el vocabulario de soldados. Firmeza de soldados que no desertan, que no vuelven atrás. Firmes en el Señor a pesar de las luchas, las pruebas, los comentarios, las quejas, las críticas, la oposición. Diga conmigo, firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completamente lo que falte y completemos lo que falte a vuestra fe? Orando de cada cuándo? De noche y de día. Diga conmigo, de día y de noche. De noche y de día. ¿Cuándo se ora? De noche y de día. ¿Me dicen amén? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga ¿qué? Crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Cómo debe de crecer la iglesia? En amor. Diga conmigo, crecer en amor. Dile al que está a tu lado, ámame más. El amor cubre multitud de faltas. El amor te acepta tal y como eres. El amor aguanta tu proceso de cambio. El amor espera pacientemente verte transformado por el poder y la gracia del Señor. El amor ayuda, el amor se preocupa. ¿Alguien dice amén? El amor hace algo al respecto. Crezcan en amor, iglesia. Tenemos que crecer en amor. Cuando la gente llegue a ese lugar, el cambio en sus vidas va a ser el amor, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles ¿en qué? En santidad delante del Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Afirmados en vuestros corazones irreprensibles ¿en qué? Wow. Diga conmigo, irreprensibles en santidad. La iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia tibia, una iglesia que juega al cristiano, un club social, una iglesia irreprensible en santidad, una iglesia sin mancha y sin arruga, que siempre busca agradar a Dios en un constante arrepentimiento. ¿Alguien dice amén? Por lo demás, hermanos, capítulo 4, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación, que os apartéis ¿de qué? De la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen. Wow.
La iglesia de Cristo vive diferente a los que no conocen de Dios. Pablo les dice, no puede seguir habiendo fornicación. Cada uno tiene que tener su propia mujer. Una sola mujer, no pueden tener más de una. Y la tiene que tener en santidad y honor. No como los otros que no conocen a Dios. Cuando la iglesia no hace una diferencia, el carácter, el comportamiento, la vida del cristiano con el que no conoce de Dios, estamos en terribles problemas y en terribles aprietos. Entonces no somos iglesia. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Diga conmigo, ay Señor. Nosotros debemos de cuidar de no ofender a nadie. ¿Me dicen amén? Ni engañar a nadie, menos a nuestros hermanos. Porque el Señor es el vengador de todo esto. Y como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que a santificación. ¿Saben cuáles deberían de ser los negocios más sanos y más claros en esta vida? Los negocios entre cristianos. ¿Y saben dónde suceden los peores negocios? ¿Donde hay más engaño? Entre los cristianos. Y no debería de ser así. No debe de haber engaño, no debe de haber palabras de ofensas, no debe de haber maltrato, debe de haber amor. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ustedes ya leyeron Juan 17, ¿verdad que sí? Porque estamos leyendo el Evangelio de Juan. Uno de los mensajes principales que habla nuestro Señor Jesucristo es que se amen unos a otros y que sean uno. El mensaje, uno de los mensajes principales del apóstol Pablo en todas sus cartas es que os améis unos a otros. Dile que está a tu lado, hay que empezar a amarnos. O hay que amarnos más y ya nos amamos. Me dicen amén la iglesia y le dan un fuerte aplauso, Señor. Con ganas, con ganas. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Tenemos que amar a los hermanos no solamente de nuestra iglesia, sino de otras iglesias. También tenemos que amarlos. ¿Me dicen amén? Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros ¿qué? Negocios. Diga conmigo, tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos ¿qué? Mandado. Diga conmigo, trabajar. Ocuparos de vuestros negocios, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de ¿qué? De nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Subrayen ese versículo, por favor. Primera Tesalonicenses 4:13. Ese es el versículo que le mencionamos a una persona que ha perdido un ser querido en Cristo Jesús. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o de los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Va a venir dolor, va a venir tristeza, pero no puedes vivir en tristeza toda tu vida, porque nuestros seres queridos que mueren en Cristo, nuestros hermanos, pasan a una mejor vida. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán ¿qué?
primero, y aquí entra en tema de lo que les decía, el arrebatamiento de la iglesia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, las personas que estén en vida, seremos ¿qué? Arrebatados. Diga conmigo, arrebatados. Cabe mencionar que la palabra rapto no aparece en ningún lugar en la Biblia. Es de manera tradicional como le hemos llamado al arrebatamiento de la iglesia. ¿Okay? La palabra arrebatados viene de una palabra griega que significa zarpazo. Diga conmigo, zarpazo. Y zarpazo significa ser tomados de manera rápida, como con violencia. Como cuando un niño se te va a caer en el fuego o se va a caer al agua y no sabe nadar porque está en peligro. ¿Cómo lo agarras? Lo agarras así y lo levantas. De esa manera es el griego a lo que se está refiriendo. Zarpazo, ser tomados de manera rápida, incluso con violencia. ¿Vamos bien hasta ahí? Los que hayamos quedado, los que estén en vida. ¿Qué quiere decir eso? Que puede que nosotros muramos y no estemos vivos para cuando el Señor venga. Las personas que estén vivas van a ser arrebatadas, pero los que muramos en Cristo vamos a ser ¿qué? Resucitados. ¿Cuántos creen eso? ¿Saben cuál es la prueba? La resurrección parcial, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Si ustedes leen los evangelios, dice la palabra de Dios que hubo un terremoto y se abrieron las tumbas y hubo muertos que resucitaron. Lo que hizo Dios en su infinita misericordia fue demostrar su poder y darnos una probadita de la resurrección postrera. Diciendo, era como que nos diga, lo que les voy a enseñar y lo que ustedes van a aprender y lo que les voy a revelar es cierto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿En dónde recibimos al Señor? En el aire. ¿Quiénes nos llevan? Las nubes, ¿verdad que sí? Por eso lo dice de esa manera. Juntamente con ellos, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor ¿en qué? En el aire. ¿A cuál Señor? Al Señor Jesús. Recuerden que les dije que Primera de Tesalonicenses relata el arrebatamiento de la iglesia. ¿En dónde se reúne la iglesia con el Señor? En el aire. Segunda de Tesalonicenses relata la segunda venida del Señor Jesucristo. Y de acuerdo al libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo viene en un caballo blanco. Es el fiel y verdadero. Y detrás de él viene un gran ejército, multitudes que lo siguen. ¿Quiénes son esas multitudes? Su iglesia. En este momento, en el arrebatamiento, lo recibimos y nos reunimos con él. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto que alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Cristo viene pronto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. En Él hay esperanza. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? ¿Vamos bien? Capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Palabras de nuestro Señor Jesús. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Palabras también de nuestro Señor Jesucristo, como la persona, la mujer que está dando a luz. Así como van en aumento las contracciones, van a venir los juicios de Dios. Paz y seguridad es lo que va a traer el anticristo. El libro de Apocalipsis nos dice que viene un jinete en un caballo blanco, pero no trae espada. Trae una lanza, pero esa lanza no tiene
flecha. Es decir, no viene a conquistar a través de la guerra o a través de la violencia. Viene a conquistar manipulando y persuadiendo, trayendo para todos y prometiéndoles paz y seguridad. Y cuando eso suceda, destrucción repentina vendrá. Y luego los juicios de Dios serán como la mujer que está dando a luz. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ¿qué? Como ladrón. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Dile que está a tu lado, no duermas como los demás. ¿Será que se puede dormir siendo iglesia del Señor? No literalmente está hablando el apóstol Pablo. Dormir es enfocarse y dejarse llevar como en ese sueño por las cosas de esta vida, sin poner en primer lugar a Dios. Él dice, velemos y seamos ¿qué? Sobrios, estemos alerta. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios, no ebrios. Porque el ebrio no sabe nada, el borracho no sabe nada, pierde el sí. Pero nosotros debemos de ser sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como ¿qué? Como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ¿qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay una respuesta a las diferentes teorías en cuanto a si pasará o no la iglesia por la gran tribulación. La postura de nuestra iglesia, nuestra creencia es el arrebatamiento de la iglesia pre-tribulación. No nos ha puesto para ir el Señor. El Señor nos va a arrebatar antes de que venga la ira venidera, porque su iglesia, así como la iglesia de Filadelfia, será librada de la ira venidera, porque no nos ha puesto Dios para ¿qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él, por lo cual animaos unos a otros y ¿qué? Y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dile al que está a tu lado, animaos y edificaos unos a otros. Dos palabras que la iglesia debiera de tener en mente en cada reunión, en cada compañerismo, en cada invitación a otros hermanos. Deberían de tener en mente, animaos y edificaos. No desanimaos y desificaos. En el momento en que tú invites a una persona a tu casa y salga de tu casa desanimada, estás yendo en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara en el versículo 11. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Cuando tú terminas de conversar con alguien, de comer con alguien, debes de andar animado en las cosas del Señor y debes de salir edificado en la palabra de Dios. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Porque se reúnen para hablar de la palabra de Dios, no de los hermanos. Se me salió. Se reúnen para hablar de la palabra de Dios que edifica y no de los líderes o del pastor. Se reúnen para hablar lo que edifica y sus desacuerdos los traen al que puede hacer cambios, que es el pastor de la iglesia. Animaos y edificaos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ese es los pastores. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor, presiden y os amonestan con la palabra de Dios, y que los tengáis en mucha estima y amor. ¿Qué debe de sentir la iglesia por su pastor o por los pastores de la iglesia? Estima y amor. Dígalo más fuerte: estima y amor.
por causa de su obra, por causa de su trabajo. Mientras yo estudiaba estos temas, ¿saben qué ponía Dios en mi corazón? Orar mucho, y les pido que me ayuden a orar. Déjenme ver cómo vamos. Vamos bien, vamos bien. Orar mucho, como dice ahorita, orar sin cesar. ¿Saben para qué? Yo le estoy pidiendo a Dios porque Dios me habló mucho en este tema. Y le digo a Dios, qué bonito fuera. Y le pido a Dios que los hermanos de nuestra iglesia, toda nuestra iglesia, ame tanto a Dios, se dé cuenta que a Cristo, el Señor, servimos, que servimos al Dios vivo y verdadero. Y que aunque haya algún desacuerdo, alguna rencilla entre hermanos, algún problemita entre hermanos, no quieran irse de la iglesia porque tuvieron un problema con alguien, sino que se reconcilien y se perdonen. Y luego de que amen tanto al Señor, que me amen tanto a mí, que me tengan en mucha estima y que me tengan tanto amor, que digan, ganas me sobran de irme porque no salí bien con alguien o porque hubo un pequeño conflicto que es normal en las iglesias. Pero amo tanto a mi pastor que yo lo voy a apoyar. Y por amor a mi pastor y por apoyarlo, voy a seguir adelante. ¿Me siguen hasta aquí? Esa es mi oración. Claro, Dios me dice, hay cosas que tienes que hacer tú para que eso suceda. Hacer la labor de pastor, predicar sana doctrina, traer pastos verdes. Lógico que si yo les traigo mensajes reciclados cada domingo y pastos secos, ustedes como ovejas, ¿qué tienen que hacer? Buscar el alimento. Pero si yo hago mi labor como pastor y ustedes me aman y me aprecian, podemos llegar muy lejos como iglesia y ser fuertes como iglesia. Alguien dice amén, déselo fuerte al Señor, por favor. Tened paz entre ¿qué? Entre vosotros. No se peleen unos a otros, no discutan unos a otros, no salgan mal unos con otros. Tened ¿qué? Paz. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los quienes, a los ociosos, a los perezosos, a los que no trabajan, que alentéis a los de poco ¿qué? Ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dile al que está a tu lado, paciencia. Con todos, paciencia. Con los comentarios, paciencia. Con las críticas, paciencia. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Estad siempre qué? Tristes, enojados, caras largas, cara ombligo, enojados todo el tiempo. ¿Estad siempre qué? Gozosos. ¿Cómo llegas a la iglesia? ¿Cómo estás en los servicios? ¿Cómo te despides? Gozosos. ¿Estad cuándo? Siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, no por todo, en todo momento, en todo tiempo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano, si no se da cuenta con sus acciones y con su falta de entrega, puede apagar ¿qué? Al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Nuestra profecía es la bíblica. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os ¿qué? Santifique por completo, y todo vuestro ser, y aquí se habla de la tricotomía del hombre, espíritu, alma y cuerpo, es el ser del ser humano, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo o con un beso santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Wow, qué bonito. Nos pudimos haber ido a Segunda de Tesalonicenses y terminar con el bosquejo y el resumen
y regresar al libro de Hechos, pero sentí de parte de Dios que era bien importante leer toda la carta. Y ojalá ustedes me permitan sacar cada enseñanza de Segunda de Tesalonicenses. ¿Cuántos capítulos tiene Segunda de Tesalonicenses para la semana que entra? 3 capítulos apenas. Eso quiere decir que también la vamos a leer completa y vamos a sacar versículos que nos enseñen a la iglesia cómo vivir. ¿Cuántos subrayaron los versículos en los cuales nos detuvimos? Si no, vuelvan a leer. Y todo en donde me detuve para hacer una explicación extra y para hacer una exhortación es el llamado de Dios a hacer iglesia como Él la quiere, como Él la estableció, como Él quiere que seamos. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos. Preguntas y respuestas, 10 minutitos. Y a los que están online, que Dios me los bendiga. Den un fuerte aplauso, Señor, por favor. ¡Ánimo!